Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos porque Dios, en su infinito amor, nos permite una vez más estar en sintonía y compartir de las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. A toda la gran familia, al norte, al sur, al este, al oeste, que Dios les bendiga, que Dios siga haciendo esa obra redentora en sus vidas y también proveyendo conforme a sus riquezas en gloria. Estamos agradecidísimos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, porque a nuestro Padre le place en su infinito amor, en su grande misericordia, que nosotros podamos honrarle una vez más en este día. Estamos dispuestos a hacerlo, apegándonos a su palabra, y por eso estudiamos de una manera ordenada y sistemática las Sagradas Escrituras. Estamos en este tema, bendita sea la gloria del Señor, que hemos titulado Siéntete mejor, arregla las cosas, demuestra tu madurez. Hablando nosotros de aprovechar el tiempo mientras estamos en la tierra para estar en una comunión perfecta con el Padre a través de Jesucristo, y por supuesto aprovechar bien el tiempo para estar en comunión con nuestros seres queridos y con nuestro entorno. Es muy importante que nosotros así lo dispongamos desde nuestro corazón. A pesar de que nuestro yo, nuestra mente, nuestro espíritu nos diga, pero es que lo hemos hecho bien, yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué pedir disculpas, yo no tengo por qué tratar de buscar indulgencias o por qué humillarme y ponerme entonces allí delante de los demás como que yo hubiese hecho algo malo. Si así le dice su conciencia, de todas maneras usted póngase a cuenta y recuerde que mientras estamos en esta tierra tenemos que hacerlo cada día. Ahora bien, estamos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras y hoy vamos a tener un material muy lindo, por eso disponga su corazón, su mente y su alma, también allí una Biblia, un cuaderno de notas para que usted tome apuntes y dispóngase. Pero antes, vamos a darle gracias al Señor, escuchamos este tema musical y seguimos. Tiene Cristo una mansión de gloria preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos, ante el trono estaremos. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Con gran gozo reunidos estaremos junto al trono, pues iremos con cuerpos transformados al formar allí un coro. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Qué glorioso será cuando reunidos los linajes, lenguas todas, clamaremos unidos en los cielos, frente al trono demos gloria. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos,
sorprendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa, está establecido a través del circuito Chofar, también por www.chofarsonando.com, y estamos altamente agradecidos. Recuerde, para el que no conoce mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. Altamente agradecidos porque Dios en su infinito amor, gran misericordia, nos permite este tiempo de gracia para nosotros poder aprender de las Sagradas Escrituras en este tema hermosísimo. El día de ayer nos escribía nuestro hermano Noel Ramos y nos decía el hermano Noel de la siguiente manera: Pastor, ¿usted se refiere a pedir perdón de manera directa a Dios y a los seres queridos cuando habla de aprovechar bien el tiempo en esta tierra? Sí, me refiero a eso. Me refiero a eso porque Dios nos permite el día a día para nosotros estar a cuentas con Él y seguro también para estar en armonía con el círculo pequeño, empezando desde el hogar. Recuerde que nosotros en este ministerio hemos enfatizado desde hace mucho tiempo en lo importante que es la familia. Allí radica nuestra primera iglesia, allí está la verdadera comunión y en base a eso, nosotros fortaleciendo esa célula familiar es que vamos a poder ser congruentes con los congregados fuera de nuestra casa. Luz en el hogar y luz en la casa. El radio de la luz funciona de la siguiente manera: que mientras nos acercamos más al centro de luz, más incandescente es, más fuerza iluminadora tenemos al acercarnos al centro, al epicentro de la radiación. De manera tal que si usted tiene luz de Cristo, debe empezar iluminando lo más cerca que tiene. Y por supuesto, esa luz se proyecta a los demás y seguro Dios, viendo la funcionabilidad del ministerio correctamente, la va a amplificar porque Dios es el que pone los lúmenes al ministerio. Le damos la gloria al Señor. Hermanos amados, estamos muy contentos porque estamos entendiendo. Sí, me refiero al perdón, me refiero a estar a cuentas con Dios, me refiero a entender el tiempo que tenemos y no desperdiciarlo. Estar a cuentas con el Señor y estar a cuenta con los seres queridos. Recuerde que toda la profecía, toda la ley, todo se resume en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es muy importante, muchachos. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, Él daba un discurso que quedó explanado en los evangelios. Y quiero enfocarme en la visión de Mateo con relación al discurso de la bienaventuranza. Ese es un contexto hermoso porque la Biblia lo reporta como el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya empieza a presentar su ministerio. Y recuerde que en la presentación de nuestro plan, de nuestra función, es donde está todo condensado. Allí el Señor Jesucristo, el gran maestro, seguro, hermanos, habló cosas importantísimas. Y quiero que aperturemos en el libro de Mateo capítulo 5 para que usted se dé cuenta un punto muy fuerte en el ministerio. Vamos a las Sagradas Escrituras. Por favor, todos y todas, certifíquenlo. Recuerden que somos personas veraces, personas que lo constatamos todos a través de las Sagradas Escrituras. Si no está en las Sagradas Escrituras, no decimos amén. Si está en la bendita palabra del Señor, es donde nosotros podemos decir amén. Así sea, porque el Señor nos ha dirigido de esa manera. Vamos entonces al libro de Mateo capítulo 5,
Vamos a leer el verso 25. Vamos a leerlo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 25. La bendita palabra del Señor establecida está. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Palabra del Señor, hermano, que establecida está. Y mire cómo el Señor presenta eso, hermano. Lo presenta en el contexto maravilloso de lo que es el perdón. Óigase bien. Mire lo que dice el verso 21 en adelante y vea la importancia capital de lo que es aprovechar el tiempo y de nosotros hacer las cosas bien para sentirnos mejor, hermanos amados, para arreglar las cosas y para demostrar madurez. Dice el verso 21 del capítulo 5 de Mateo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué tremendo, hermanos amados, qué tremendo. Miren ustedes lo que es la doctrina en la gracia. La doctrina en la gracia, hermanos, tiene esa reconciliación a través de Jesucristo, pero en la gracia tenemos una mayor responsabilidad que en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, el que era descubierto haciendo lo malo de manera indefectible, cuando cometían pecados capitales como estos, debían ser muertos, aniquilados. Un ejemplo, el que matara, hermanos, tenía que ser aniquilado de una manera contundente, firme y veraz, así quedaba establecido en la ley. Pero, preste atención, tenía que haber testigos y pruebas de ello. Ahora, con relación a la gracia, ya no se tiene que empuñar el arma y ejecutarla, esgrimirla contra el prójimo quitándole la vida. Ahora, en la gracia, el simple hecho de desear un mal, el simple hecho de pensar mal contra nuestro hermano, de hablar mal contra nuestro hermano, ya nos hace reo del pecado y expuestos ante Dios. ¿Qué le parece? Esto tiene que quedar claro en que mucha gente enarbola la gracia para justificarse en el perdón gratuito a través del Hijo y dice, no, tranquilo, ahora yo acepté a Cristo, yo le puedo dar play y yo puedo darle luz verde para adelante y no importa lo demás que yo haga. Sí, como no. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo en el tiempo de gracia amerita una gran responsabilidad. Y es por eso que el Señor nos ha dejado al ayudador, al Espíritu Santo, para que llevándonos a verdad, nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y en este tiempo de gracia, entonces mire lo que empieza a decir el verso 23. Por lo tanto, verso 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Mire, hermanos, esto es muy importante. ¿Cuántas personas, hermanos, leen y releen este texto y no se aplica? Hablo, recuerden, enfocándome en el hogar, en la familia, en los cónyuges, en los consortes. Claro, si yo debo perdonar, si yo debo de ponerme de acuerdo con mi prójimo, ¿dónde tengo que empezar? En la casa, con mi esposa, yo varón,
con mis hijos, yo padre, si soy hijo, con mis padres, yo hijo, con mis hermanos, yo hermano. Debo empezar allí, porque si yo soy luz, la luz en el epicentro más cercano, lo más cercano allí al centro de la luz, es donde irradia más. ¿Y qué es lo que está más cerca de nosotros? A ver, nuestra familia. Ponte a cuenta con la familia. Antes de estar por allí, disque de adorador, disque de predicador, disque de maestro, disque de profeta, que si apóstoles, evangelistas, deja lo que estás haciendo en el ministerio, no sirve de nada. Ven y ponte a cuentas con tu hermano. Deja a un lado lo que estás haciendo y ven y ponte a cuentas con tu hermano. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, enojaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad que tiene un lineamiento? Palabra del Señor. Esta es la doctrina cristiana correcta. Entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que tienes vida, entre tanto que estás cerca de ti, entre tanto que esa persona está con vida, entre tanto que tienen vitalidad, entre tanto que se despiertan cada uno, aprovecha y ponte a cuentas con tu adversario. No sea que el adversario te entregue al juez, Dios, y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. Qué profundidad la de Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Qué nitidez, hablándole a un pueblo, clarito. Se da cuenta que Jesucristo, acá en este mensaje, Él no enfatiza en ningún templo. ¿Se da cuenta que Jesucristo acá no enfatiza en ningún líder religioso? Jesucristo enfatiza en tu comunión con Dios y con el prójimo. Es que creo que Dios habla a alguien. Hoy es muy importante que se entienda esto. Hay adversarios con los cuales no limas asperezas aún. Y por supuesto, esos adversarios no liman asperezas. Deberías de limar las asperezas, limarlas, no taparlas, no ocultarlas debajo de la alfombra. Porque de repente tú dices, bueno, pero es que ya yo conversé, ya yo hice el contacto. Hermano amado, hermana amada, no es así. Arréglate con tu adversario. No es un contacto, no es tomar el problema y meterlo debajo de la alfombra. Hace aquel que barre y lo tira debajo de la alfombra. No se trata de barrer por donde pasa la novia. Se trata de profundizar. De eso se trata. ¿Me oyes? Se trata es de profundizar. Se trata es de ir más allá de nuestras razones. Se trata es de ir más allá de nuestros pensamientos, de nuestras elucubraciones y trascender. Ayer colocábamos un ejemplo. Si estamos copiándonos en un examen, bien sea en la escuela, eso se ve mucho en el liceo. Algunos lo practican en la universidad, pero de una manera muy descarada. Te estás copiando, estás haciendo trampas. Te confiaste en tu astucia, en tus argumentos, en tu argucia, en lo ruin de tu mente y de tu corazón. Y empiezas a copiarte en el examen. Y de repente sientes una presencia detrás de ti. Y está el profesor, la profesora allí detrás de ti viendo lo que estás haciendo. Estás copiándote, haciendo trampas.
y te quita la prueba. ¿Qué deberías hacer? Tienes una opción de humillarte y pedir perdón. Decir, profesor, profesora, me equivoqué, perdóneme. Está bien, raspé este examen, muy bien, pero le prometo que no lo voy a hacer más. Perdóneme, profesora. Yo voy a demostrar, profesor, que soy una persona que estudia, y usted va a ver en las pruebas siguientes cómo voy a sacar buenas notas. Ahora, imagina que siendo descubierta, entonces te pones a la defensiva y empiezas a justificarte. Bueno, pero es que todos los hacen. A mí sí, la agarraste conmigo, la tienes conmigo agarrada. Todo el mundo se copia y a nadie descubres. Mira, fulanito se está copiando y aquel también se está copiando y aquel se copia y tú lo sabes. A mí sí, porque yo soy el hijo de Juana. A mí sí, porque mi mamá no tiene dinero. A mí sí. Bueno. Y el colmo de los colmos es que después que te pones a la defensiva, llegas por allá con el chantaje diciendo, mire, por allí tengo unos kilos de azúcar. Como me decía mi buen hermano Lepore, pastor, yo me gradué a punta de harina pan en la crisis. Bendita sea la gloria del Señor. 2014, 15, 16, cuando el harina pan se agotó en Venezuela, Lepore tenía una distribución y llegaba acá el profesor y le decía, mire, profesor, yo no sé nada, no voy a entrar al salón de clase, pero aquí están 2 kilos de harina pan. El profesor le decía, excelente, 20 puntos. Dios te bendiga, hermano Lepore, a ti, a tu familia. Dios siga haciendo la obra y déjate los chantajes, ya no más. Edgar Lepore, saludos. Estamos, hermanos, agradecidos del Señor porque Dios en su infinito amor, Dios en su infinita misericordia tiene un plan. ¿Te imaginas? Descubierto, te pones a la defensiva, vendes a tus amigos, no pides perdón y aparte después vienes con un plan más maquiavélico a manipular la situación porque has sido descubierto. ¿No es mejor sentirte bien, arreglar las cosas y demostrar madurez y decir, oye, lo hice mal, no lo voy a hacer más? ¿No es mejor, hermanos? Claro que es mejor. Te pones a cuentas con tu adversario. ¿Verdad que sí? Claro, de eso se trata. Se trata, muchachos, es de comprender, hermanos, cómo funciona esto. Tenemos entonces que empezar a ser sincero en medio del pedir el perdón. No nos sintamos, hermanos, que estamos ofendidos. Oye, y a mí sí me vigilaste. Bueno, perdóname, pues, perdóname. ¿Y a fulano? ¿Y a fulana? Y a mi hermanito, a mi hermanita, ¿por qué no le dices nada? Él también, ella también dice, a mí sí. Bueno, perdóname. Así se piden perdón. Bueno, perdóname, pues, está bien, está bien. Hermanos, no. En medio del pedir perdón, hermanos, hay que ser sincero. No nos hagamos los ofendidos. Bueno, te pido perdón, pero tú también me faltaste a mí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y es donde yo quiero, muchachos, después de esta linda y dirigida introducción, sé que usted me ha entendido, quiero que entremos en materia. Entremos en materia. Porque es muy importante, muchachos, es muy importante, muchachas, que nosotros comprendamos exactamente cómo funciona esto de arreglar las cosas mientras tenemos vida. Miren, hay lecciones en las Sagradas Escrituras que al nosotros tomarlas, nosotros nos quedamos impregnados cuando somos hijos verdaderos de Dios, de un buen deseo, de querer hacer las cosas.
Primero, reconocemos nuestra humana debilidad. No somos perfectos, todos fallamos. Lo que sí es importante, que cada hombre y mujer que teme a Dios de verdad, hermanos, aprenda la lección. Y que, aprendiendo la lección, nosotros aprendamos el significado de lo que es el perdón de Dios para nuestras vidas. Y voy a tocar, hermanos, en las Sagradas Escrituras, bendita sea la gloria del Señor, un caso importantísimo, un caso maravilloso, que es el del hermano Pedro. El hermano Pedro, el apóstol. El hermano Pedro, hermanos, cometió muchas infracciones. El hermano Pedro en el camino del Señor tuvo errores, pero yo quiero que lo veamos desde la perspectiva de lo que debe ser un creyente honesto. Porque nosotros debemos ser creyentes honestos. Recuerden lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13. No hay cosa encubierta, oculta, que no halle de manifestarse delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que lo conoce y escudriña todo. Vamos a ver, hermanos, el inicio del ministerio. En el libro de Lucas, capítulo 22, vamos a leer en el verso 61. Libro de Lucas, capítulo 22, verso 61. Ya Jesucristo está a punto de irse de esta tierra y Él está estructurando lo que va a ser la congregación. Muy importante. Recuerden que el Señor lo sabe todo. Ya el Señor sabía lo que había de venir. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar antes de ser colgado en el madero, durante ese trayecto y posterior. El Señor lo sabe todo. Y Él le había dicho a Pedro algunas cosas y así a sus discípulos. Acontecieron en el momento que lo vienen a capturar también otra cantidad de cosas. Y después de su resurrección, otras pocos de cosas que están todas en las Sagradas Escrituras. Es por eso que en las Sagradas Escrituras, hermanos, está la autoridad de Dios para nosotros aprender. Vamos a ver, hermanos, detalle, y esto a usted leerlo va a evocarle, hermanos, la historia que ya usted sabe. Lucas capítulo 22, verso 61. La bendita palabra del Señor establecida está. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Esto es impresionante, porque aquí está la historia. El Señor le había dicho: Pedro, me vas a negar. Antes que el gallo cante 3 veces, Pedro, me habrás negado. Pedro le dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y seguro empuñó el arma que tenía allí en la cintura, porque Pedro era el portador de la única espada que el Señor permitió en el ministerio. Bueno, se cumplió lo que el Señor dijo, tal cual, porque lo que el Señor dice se va a cumplir. Cielo y tierra pasa, pero la palabra del Señor permanece. Y tal cual como el Señor dijo, hermanos, así aconteció. Sabemos la historia. Pedro empezó a decir groserías, Pedro empezó a maldecir, y Pedro terminó, bendita sea la gloria del Señor, hermanos, traicionando al Maestro. Ahora, lo tremendo de todo esto es que nosotros debemos preguntarnos en este momento: ¿qué el Señor, hermanos, le comunicó a Pedro con la mirada en el momento que el gallo cantó y Pedro ya había traicionado al Señor? ¿Qué Pedro notaría, hermanos, en la mirada del Maestro? ¿Verdad que la mirada del Maestro debió ser, hermanos, una escuela tremenda para Pedro? Algo que nunca se le olvidó. ¿Sentiría reproche? ¿Qué sentiría, hermanos, Pedro?
¿Sentiría algún tipo de reclamos en la mirada? ¿O sería una mirada dulce? ¿Qué fue lo que él vio, hermanos? Porque el Señor volteó a verlo. El gallo cantó y terminó Pedro y el Señor encontrados con sus miradas una vez más. Una mirada que Pedro conocía a cabalidad. Una mirada que Pedro sabía, hermanos. Sabía todo el amor del Señor. Él sabía cómo el Señor miraba. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué Pedro vio en esa mirada en el momento que en la madrugada se encontró con el Señor? ¿Qué dice usted? Lo cierto es que dicen las Sagradas Escrituras que después de ver esa mirada, él entendió la gravedad de su error. Sí, hermanos, él entendió la gravedad de su error, porque había cometido un sendo error, Pedro. Ahora, importantísimo, hermanos, es esto, y anótelo. Lo que Jesús nos ha prometido, bueno, y lo que aún no es tan bueno, se va a cumplir. Lo importante es que de lo bueno que el Señor permita y de lo no tan bueno, nosotros aprendamos algo. Acababa de pasar, hermano, lo que el Señor horas antes le había dicho: Pedro, me vas a traicionar. Pedro le dijo: no, Señor, eso nunca va a suceder, jamás va a suceder eso. Y Pedro estaba viendo allí, con el canto del gallo y con la mirada del maestro, Pedro estaba viendo que lo que el Señor Jesús había dicho se cumplió y Pedro había caído. Pedro había bajado a lo más bajo, había traicionado al maestro. Ahora, importantísimo, y hay una pregunta: ¿estaba todo perdido para Pedro? Pedro lo había perdido todo. Tú has fallado. ¿Lo has perdido todo? Escucha este tema y seguimos. Habla con Dios y dile, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. No te encierres en ti mismo, no te encierres en ti mismo. Tú puedes hablar con Dios, tú puedes hablar con Dios. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus fracasos, cuéntale tus tristezas, tu soledad y tu dolor. Cuéntale tus problemas,
que yo te responderé. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus fracasos, cuéntale tus tristezas, tu soledad y tu dolor. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus fracasos, cuéntale tus tristezas, tu soledad y tu dolor. Él quiere, Él quiere, Él quiere escuchar tu voz. Tú puedes, tú puedes, tú puedes hablar con Dios. Él quiere, Él quiere, Él quiere escuchar tu voz. Tú puedes, tú puedes, tú puedes hablar con Dios. Qué maravilloso, bienvenidos de vuelta. Entonces seguimos. Pedro lo perdió todo. En ese instante sí, en el momento que se choca la mirada con Jesús, lo ha perdido todo. Pedro tiene entonces una oportunidad de demostrar exactamente quién es. Pedro tiene la oportunidad, hermanos, de sentirse mejor, de arreglar las cosas, de demostrar su madurez. Porque a partir de allí es cuando Pedro va a empezar realmente a demostrar de quién es, a quién le sirve, qué es lo que quiere, a dónde decide estar él. ¿Se da cuenta? Usted tiene que aprovechar este momento para corregir sus errores. Ha cometido sendos errores, ha fallado. Está bien, Pedro lo hizo, pero Pedro también aprovechó para demostrar qué realmente era su naturaleza. Y su naturaleza era que ese es un hombre de fe, un hombre de verdad, un hombre que a pesar de que ha cometido errores, hermanos amados, quiere agradar a Dios. Y es, hermanos, el momento de demostrar la gran fe que usted tiene igual que Pedro. Usted lo puede entender así. Por eso debe usted aprovechar la oportunidad. Ahora bien, importantísimo este punto que viene, porque a partir de ese momento es cuando Pedro entiende que le queda mucho por aprender. Mire, nosotros somos pequeños en este camino, nosotros somos pequeños en el conocimiento. A veces decimos, es que ya yo lo sé. No, hermano, somos pequeños. Yo soy pequeñito aprendiendo estas cosas. Hay gente por allí que puede decir, no, yo conozco los misterios, soy un exquisito exégeta de la palabra de Dios, yo conozco tantas cosas. Ayer me escribía uno por las redes sociales y me decía, debate conmigo que yo soy un teólogo. Y yo decía, pero es que el hecho de que una persona diga que es teólogo no quiere decir que tenga a Dios. Benedicto XVI, el líder catolicista que antecedió a este que está, a Jorge Bergoglio, Francisco en Roma, era el teólogo más grande de todos los teólogos, Ratzinger, Benedicto XVI. ¿En qué devino todo eso? Que su teología lo sucumbió más en idolatría y perdición. El hecho de que, hermanos amados, muchos crean conocer, eso les trae más problema. La palabra del Señor es clara y nítida y dice en Santiago capítulo 3 versículo 1, y muchos de vosotros no os hagáis maestros, entendiendo que recibiréis mayor condenación. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pedro entendía que su clase con relación al perdón empezaba en ese momento. ¿Qué tal? No había Pedro aprendido en sí lo que era el perdón. 3 años con el maestro, y es donde él empieza a entender cómo arreglar las cosas. Pedro a partir de este momento empieza a entender, hermanos amados, que lo importante era aprender con relación a la misericordia de Dios, a su perdón, para él también ser un hacedor de esa enseñanza. Miren, aproximadamente cuando leemos las Sagradas Escrituras, 6 meses antes
Ellos estaban en Capernaú. Allí en esa ciudad de Capernaú, recordemos que allí vivía Pedro. Y él le hizo una pregunta al Señor, 6 meses aproximadamente antes de ese acontecimiento cuando Jesucristo está siendo, hermanos, condenado a la muerte. El gallo canta y Pedro está negando al Señor. 6 meses antes en Capernaú, en la ciudad donde Pedro moraba, él le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo dar yo a mi hermano que me ofende? ¿7 veces? ¿Se recuerda? Porque Pedro, algunos dicen que era de mecha corta, un carácter bastante explosivo, dicen los estudiosos cristianos, y por lo que uno puede ver en la Sagrada Escritura, sí, Pedro era bastante activo en la cuestión de la fe. Ahora, vamos a tomarlo a través de las Sagradas Escrituras porque esto es importante. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. La bendita palabra del Señor establecida está. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Repetimos, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Recordemos, Pedro le había hecho esa pregunta al Señor y él en ese momento estaba traicionando al Señor. Por eso es que Pedro, teniendo la oportunidad, Pedro empieza a entender que necesita aprender mucho con relación al perdón. Él le hace la pregunta, Señor, 7 veces es de perdonar. Y el Señor le da un número. Reina Valera dice que el Señor le dijo 70 veces 7. Hay otros escritores y otras editoriales que colocan 77 veces. Lo cierto es que hay una pregunta. El Señor le está diciendo a Pedro que cuente las veces que su hermano, que su amigo falla, para ponerle un límite hasta allí. Me fallaste una, te perdono, me fallaste 2, 3, 4, cuando llegues a 470 o a 70 veces 7 o a 77, hasta allí me dijo el Señor. ¿El Señor quiso decirle eso? No, no es eso. El Señor lo que le estaba diciendo a Pedro era, el perdón no tiene límites, y escriba esto grandotote. Numeral, el perdón de Dios para sus hijos no tiene límites. Hermanos, es el perdón de Dios. Y es por eso que usted y yo estamos de pies. Es por eso que usted y yo podemos glorificar a Dios, porque le fallamos a Dios. Pero Dios es amor y Él nos tiende la mano. Él lo que quiere es que aprendamos la lección del perdón. No es que nosotros pongamos una cifra para perdonar a los demás, y tampoco es para que nosotros como enfermizos pecadores tomemos la ocasión de la gracia para pisotear la sangre del Cordero. Hay una lección que aprender del perdón, y Pedro la empieza a aprender a partir del momento que falla. Mire lo que dice el Señor, hermanos, con relación al perdón hacia los demás. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5. La bendita palabra de Dios establecida está. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Repetimos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esto es la palabra del Señor. Ahora,
En esta lección, hermanos, nosotros podemos comprender lo que el Señor Jesucristo le daba como respuesta a Pedro. Porque parece ser que Pedro nos representa a nosotros cuando nosotros ponemos límites a perdonar. Recuerden que eso es una contaminación que se va contagiando. Nosotros estamos en un entorno, hermanos amados, que va enseñándonos. Y desde nuestras familias a veces se dice lo siguiente: yo perdono, pero no olvido. ¿Usted ha escuchado eso de un familiar? ¿Ah? ¿De un amigo? Yo lo he escuchado mucho, desde pequeño. Y eso nos va programando. Hay otros que dicen de la siguiente manera: familiares nuestros que amamos y nosotros mismos hemos cometido en algún momento esa imprudencia. Bueno, yo perdoné una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Caramba, pero ya perdí la cuenta. Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Eso es lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro. Pedro se estaba dejando llevar, hermanos. Pedro estaba haciendo de la forma insensible de pensar, como la persona rencorosa, que llevan la cuenta de cuántas veces han perdonado a los demás. Es como una libretita de ahorro. Cuando se lleva la libreta de ahorro al banco para actualizar la cuenta y colocan allí los numeritos. Así, bueno, voy a apuntar aquí, perdoné otra vez y volví a perdonar y volví a perdonar y volví a perdonar. Caramba, aquí llevo una cuenta larguísima ahorrando los perdones y ahorrando la falta de los demás. Miren, en las Sagradas Escrituras hay una lección muy importante con relación a esto. Y recuerde, esto nos hace a nosotros sentir mejor. Esto nos hace arreglar las cosas. Esto nos hace demostrar la madurez que tenemos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Esta es la bendita palabra del Señor que establecida está. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es un clásico, hermanos. Es para entender la condición humana nuestra y la de nuestro prójimo. Y es donde nosotros empezamos a entender realmente cuál es la lección que aprendió Pedro o que estaba a punto de aprender a partir de él traicionar a Jesucristo. ¿Por qué? Estamos tomando el ejemplo esos 6 meses antes, cuando el Señor le responde la pregunta que le ha hecho el apóstol. ¿Cuántas veces he de perdonar? El Señor le dice, no esto, sino esto, dándole a entender que el amor y el perdón no tienen un límite, siempre están abiertos cuando nosotros decidimos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora, esas palabras que el Señor Jesucristo le habrán llegado al corazón de Pedro a lo más profundo. Pedro lo habrá entendido. ¿Qué sucede en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros sabemos que necesitamos un perdón? Cuando nosotros estamos desesperados por alcanzar un perdón, ¿qué sucede en nosotros? Ahora, lo tremendo es que Pedro niega al Señor y a partir de allí le quitan la vida al Maestro. Qué cargo de conciencia, ¿verdad, hermanos? Es decir, la última mirada que él estuvo con el Señor fue porque él lo había traicionado. Qué triste todo esto, ¿verdad, hermanos? Pedro, ¿cómo le quedó el corazón, hermanos? Él se choca la mirada con el Señor en la madrugada cuando él niega al Maestro. Él lo está negando, el gallo canta, y en el momento que el gallo canta, él voltea y el Maestro lo está viendo con unos ojos que tuvieron que ser, hermanos, el poema de amor más grande. ¿Cómo se sintió el apóstol, hermanos?
las palabras del Señor Jesucristo de perdonar a su prójimo 70 veces 7, Él lo habrá entendido. Lo cierto es que no tuvo el tiempo de pedirle perdón a Jesús. El maestro estaba siendo condenado a la muerte. El maestro iba a ser eliminado por las hordas romanas dirigidos por los líderes religiosos fariseos que no perdonan, hermanos. Los religiosos no perdonan. Qué tremendo, ¿verdad? Qué angustia ese día, hermanos. Qué día tan feo para Pedro. Esa primera noche sin el maestro, ese segundo día sin el maestro y con el remordimiento, con la conciencia que había negado al Señor. Qué tremendo todo esto. ¿Cuántas personas, hermanos, se sienten en este momento así? Ahora, muy importante que nosotros entendamos todas estas lecciones porque Dios nos habla de una manera directa. Recuerde que este es el momento de sentirnos bien, este es el momento de arreglar las cosas, este es el momento de mostrar que somos personas maduras. En el caso de Pedro, ¿qué hizo él? ¿Y qué debe hacer usted que se encuentra en este momento en una situación similar, en una situación parecida, en una situación espejo con Pedro? ¿Qué debería hacer usted? ¿Demostrar madurez? ¿Arreglar las cosas para sentirse mejor? ¿Qué dices?